Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes, puntualmente, nos reúne a la mesa familiar para hablar de temas de prevención, de cuidados, de adelantarse a las cosas que pueden venir, con un pequeño paréntesis que hicimos el martes pasado por estos partidos de Argentina y seguramente va a volver a suceder. Lo vamos a ir recuperando, porque la idea es que el programa salga en vivo, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan participar, puedan interactuar con nosotros, hacernos las preguntas que correspondan y que quieran, y nosotros tratar desde aquí de responder en la medida de nuestras posibilidades. Recuerden que estamos atravesando, como siempre, ya prácticamente todos los martes hay que recordarlo, un momento difícil. Más allá de que la gente se vaya vacunando, 1, 2 dosis, ninguna, tenemos que seguir cuidándonos. La vacuna, las vacunas, mejor dicho, sabemos que protegen, evitan la enfermedad grave del coronavirus, pero no evitan totalmente la enfermedad, pueden minimizarla. Por lo tanto, hay que seguir usando los barbijos, manteniendo el distanciamiento social, lavándose bien las manos, ¿no es cierto? Y sobre todo cuidarnos entre nosotros. Yo cuidándome, cuido al que está al lado mío. De esa manera vamos a tratar de sobrellevar todo este tiempo lo mejor que se pueda, ¿no? Y hoy vamos a salir un poco del coronavirus. Pues tenemos un invitado que, bueno, supo estar en el programa hace un par de años y hoy nos vuelve a visitar. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, porque como yo les digo en todos estos programas, el tema del coronavirus va dejando de lado otras enfermedades, ¿no es cierto? Hace que la gente no se controle adecuadamente, que los servicios, que los turnos estén retrasados, que las consultas a veces no sean presenciales, sean virtuales. Entonces hay cosas que no hay que perder de vista. Y lo que vamos a hablar hoy es muy importante, muy frecuente y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Hoy nos visita el doctor Mauro Danequilde. Él es cirujano general, especialista en cirugía general, trabaja en el Hospital Madariaga y trabaja también en el Sanatorio Boratti. Y el tema que elegimos para hoy, o los temas que elegimos, son temas de interés general, sobre todo lo que es la patología abdominal. Vamos a hablar de los cálculos o las piedras en la vesícula, vamos a hablar de las complicaciones de las pancreatitis, vamos a hablar de la patología digestiva y de algo muy, muy importante y que es curable si uno llega a tiempo o se puede prevenir, que es el cáncer de colon. Entonces, bueno, si nos da el tiempo, tocaremos todos estos temas. Esperamos también las preguntas de ustedes, como siempre. 3764 14 55 53 y al instante vamos a ir recibiendo los mensajes. Así que, sin más, vamos a la presentación. Bien, estamos de regreso. Bienvenido, Mauro. Un placer tenerte Manolo. Nuevamente aquí. Muchas gracias y gracias por la invitación. No, por favor. Más que agradecidos nosotros, que digamos es el lugar donde nos juntamos los martes para hablar de estos temas, pero para hablar, como yo digo siempre, con un lenguaje claro, sencillo, práctico, no muy cientificista, ¿no es cierto? Porque eso dejemos para los especialistas. Exactamente. La idea es, bueno, hacer un paneo, ¿no es cierto?, de esta imagen que vamos a ver ahora en un ratito, que es un órgano muy noble, pero por ahí deja de ser muy noble, ¿no es cierto?, y que maneja mucho. Así que, bueno, te cedo la palabra. Como para empezar, bueno, como bien dijiste, vamos a tocar un poco sobre lo que es piedras en la vesícula y sus distintas complicaciones. Como para ubicarnos un poquito, empezamos con esta imagen donde tenemos bien detallado lo que es el hígado y esos conductos verdes que se ven ahí,
son los conductos del hígado, ¿sí? Que se van comunicando y forman un conducto único que sale del hígado y se va hacia el intestino y lleva lo que es la producción que tiene el hígado, que es la bilis. La vesícula, ¿para qué sirve? Es una formación, es como un globito que está a mitad de camino del conducto biliar y lo que hace es juntar o almacenar bilis para el momento en el cual nosotros comemos. Sí. Una vez que nosotros comemos el asado, el poroto, el guiso, la milanesa, eso envía una señal, cuando el duodeno está distendido, envía una señal hacia la vesícula y la vesícula se contrae para eliminar la bilis y que se pueda digerir estos alimentos. Sobre todo los alimentos ricos en grasas. ¿Cuándo aparecen las piedras? Cuando la vesícula deja de tener esta función de contraerse y poder eliminar esa bilis. Entonces la bilis tiene la capacidad de condensarse y empezar a formar lo que en principio, antes de la piedra o del lito, está lo que se llama el barro biliar. El barro biliar. Arranca todo por el barro biliar. El barro biliar después se va condensando cada vez más, ya que en esta vesícula totalmente disfuncional, y forma lo que son las piedras en la vesícula. Estas piedras en la vesícula en principio van a estar dentro de la vesícula, pero empiezan a traer con cada contracción de la vesícula, como dijimos, la vesícula es como un globito, esto va a hacer de que la vesícula tienda a eliminar esas piedras. Que por ahí mucha gente dice, pero es lo mismo que las piedras del riñón, doctor, o sea, se pueden tratar o se pueden eliminar. Esto es parecido, pero no es tan así, sino que si las piedritas desaparecen de la vesícula, van a pasar a los conductos del hígado. Y eso puede traer otras patologías más complejas que la simple inflamación de la vesícula producto de las piedras. ¿Cuáles son las complicaciones de estas piedras? En principio, la piedra muchas veces tiene el tamaño más grande que la salida del conducto de la vesícula. Entonces, esta vesícula empieza a luchar para poder eliminarla y se va inflamando. Y cada proceso de inflamación, cada cólico, cada dolor que uno tiene en la zona por debajo de la costilla del lado derecho, ¿sí? Eso se llaman cólicos, que se dan normalmente posterior a la ingesta de estos tipos de alimentos cuando uno tiene piedra en la vesícula, ¿sí? Eso, con el correr del tiempo y cada proceso inflamatorio, va llevando a que la vesícula termine en una inflamación que se llama colecistitis, que es cuando el paciente empieza con dolor, ese dolor no calma con el Sertal, con la buscapina, con la consulta en la guardia y termina en la internación. ¿Con qué? Con la inflamación de la vesícula. Bien. ¿Sí? Bien, bien. Eso, obviamente, cada inflamación, cada proceso que se van sucediendo así, no tiene otra solución más que la cirugía, ¿sí? Si pasáramos a otra diapositiva, es lo que estábamos hablando. La vesícula, el cálculo se impacta en la salida de la vesícula, en lo que es el cístico, y empieza la presión a aumentar, el edema de las paredes de la vesícula y da lo que es la colecistitis, ¿sí? La otra diapositiva. Y acá tenemos las distintas complicaciones. Dijimos, la colecistitis aguda, que es la inflamación pura y exclusivamente de la vesícula, con ese cálculo que no sale de la vía biliar, que no sale de la vesícula. Pero después empiezan a pasar estas otras consecuencias, que son las piedras ya que migran hacia los conductos de la vía biliar y puede pasar la coledocolitiasis, que son las piedras que estaban en la vesícula, pasan a los conductos del hígado, pero no traen problemas de fiebre ni nada de eso, sino que el paciente se pone amarillo. Como una ictericia, o normalmente llamada ictericia como el paciente con hepatitis. Exacto. ¿Sí? Empieza a tener el pis, empieza a ser de color mucho más oscuro, parecido al té, después en su momento a la Coca-Cola. Y cuando esa bilis se obstruye y no sale al intestino, el intestino deja de recibir esa cantidad de bilis y la materia fecal deja de ser de su color y pasa a ser del color de la arcilla. Eso se llama síndrome coledociano. Si a eso le asociamos la fiebre, termina en lo que está en esa figura marrón, que es la colangitis, que ya es una enfermedad más grave aún, porque ya hay fiebre, desorientación del paciente, ¿sí? Y por último, lo que está en la última imagen, que también es algo que se ve frecuentemente también, gracias a Dios no es tan complicado, pero que puede estar aparejado a las piedras, es cuando la piedra migra un poco más abajo y obstruye el conducto del páncreas, que es la pancreatitis. Bien. Ahora, Mauro, si uno
no sabe que tiene cálculos o piedras en la vesícula. No sabe, ¿no es cierto? Cualquiera puede tenerlo, ¿no es cierto? Cualquiera. Hasta que empiezan los síntomas. Los que bien relataste, un dolor acá debajo de la costilla derecha, en relación con las comidas. Bueno, eso es lo que uno ve habitualmente, ¿no es cierto? Que la gente va a la guardia y dice, bueno, me pasé de la cuenta, tuve una comilona anoche, se comió todo lo de la semana y viene con lo que sería, ¿ese es el cólico biliar? Eso es el cólico biliar. Es el paciente que come, le molesta, o también refieren que comen al mediodía, a la tarde no pueden comer de nuevo porque sienten que tienen todavía la comida dando vuelta. Eso es una alteración digestiva que se produce producto de que la vesícula no funciona bien. Entonces trae esta mala digestión, por decirlo de una forma, que es el primer síntoma que empieza a aparecer, o muchas veces también la gastritis, ¿sí? Esa acidez que uno siente. Eso conlleva a las consultas en la guardia o consultas a los consultorios, donde con una simple ecografía uno puede diagnosticar esta patología y, como siempre digo en el consultorio, una vez que se diagnostica y una vez que empieza el problema, la solución a todo esto es la cirugía. No existe otra solución, no existen medicamentos, no existen otras terapias que solucionen este problema. La indicación, cuando la piedra ya trae problemas o da síntomas, es la colecistectomía laparoscópica. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un cuadro como el que vos estás describiendo, me voy a la guardia, porque comí algo con mucha grasa, algo pesado, algo que no estoy habituado a comer, me hacen todos los estudios y tengo un cálculo o una piedra. Y digo, bueno, pero una piedra y me van a sacar la vesícula, ¿hay alguna relación entre tener entre tener varias, entre tener lo que dijiste, el barro biliar? Porque por ahí la ecografía dice, se observa abundante barro biliar. Claro. Entonces, pero no tengo piedra, tengo barro. El barro biliar, si le das más tiempo, termina formándose las piedras. Sí. La piedra no depende de la cantidad, sí tiene una relación con el tamaño. Si tenés una piedra o tenés 10, tenés problema en la vesícula, que es la que está formando la piedra. El problema muchas veces, y para que sucedan estas otras patologías, es el tamaño de la piedra. Cuando más grande una piedra, menos probabilidades de que migre hacia los conductos del hígado, ¿sí? Hablamos de una piedra de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Pero cuando hay la microlitiasis, que son piedritas muy chiquitas entremezcladas con el barro, e incluso el barro biliar también muchas veces, son los causantes de estas otras patologías, de la coledocolitiasis, de la colangitis o de la pancreatitis. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad más fácil de migrar por estos conductos. Entonces, es ahí donde uno muchas veces advierte a los pacientes que vienen al consultorio de que si ya tiene barro biliar, ya tiene indicación con síntomas de cirugía. Bien. ¿Cómo hacemos independientemente de que yo tengo esa sintomatología que contamos, bueno, me ve el médico de guardia, a lo mejor me calma, me hace el tratamiento y mejoro, y me manda un cirujano para evaluar? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿Es difícil hacer el diagnóstico de una colecistitis? Diagnóstico, gracias a Dios, no es difícil y depende de una sola ecografía. Obviamente la ecografía es operador dependiente, ¿sí? Entonces, en manos de quien sea la ecografía, muchas veces se diagnostica, otras veces no se diagnostica. Para hacerse la ecografía necesita una preparación, que es un ayuno, porque con el ayuno uno necesita que la vesícula tenga la capacidad de distenderse. Y con la ecografía nosotros podemos diagnosticar esta patología e incluso muchas veces cuando los cuadros la ecografía es dificultosa por la obesidad o porque hay cirugías previas, una resonancia como la colangioresonancia es el estudio ideal y es más específico para diagnosticar las piedras. Pero es un estudio de mayor complejidad, ¿no? Obviamente. Pero no es como la ecografía, que gracias a Dios es un método en manos bien adiestradas, es 100% eficaz. Ahora, uno que fue viendo, ¿no es cierto?, la evolución de la medicina y de la tecnología, yo me acuerdo que cuando
comenzaba a trabajar y veía a los cirujanos, bueno, para sacar la vesícula, digamos, uno salía con un tajo, vamos a decirlo así. Machetazo. Así, era una cosa impresionante, ¿no es cierto? Así. Exacto. Y tenías un postoperatorio de 4 o 5 días donde no podías comer, Sí. donde tenías que estar con suero. Con drenajes. Con drenajes, te quedaba una cicatriz que iba, me acuerdo, del medio de acá, debajo del tórax, y que era una curva, ¿no es cierto? Exactamente, la cirugía de Kocher. Exactamente. Vale. ¿Qué pasa que hoy el paciente se opera y se va al otro día a la casa? Sí, esa es la ventaja, gracias a Dios, a partir de los años 90, donde se introdujo la cirugía laparoscópica. Ajá. Si pasamos una diapositiva más, la cirugía laparoscópica es una cirugía mini invasiva, ¿sí? Que, como está en este esquema, a través del ombligo se introduce, primero se infla el abdomen, ¿sí? Con monóxido de carbono, ese espacio que nos permite ese gas. Nosotros, a través de una cámara de trócares, ¿sí? Que se insertan a través del ombligo, se pone una cámara y eso nos permite, como en este esquema, observar la vesícula, el hígado, el estómago, y con otras ciertas pincitas, ¿sí? Otros trócares, se realiza la colecistectomía, que obviamente, si nos comparamos con la cirugía de Kocher o la cirugía abierta de otras épocas, la recuperación del paciente es inmediata. Sí. La necesidad de analgésicos en una cirugía y la otra es abismal. Y la recuperación laboral es lo más importante también, porque el paciente tiene una recuperación laboral mucho más rápida de inserción laboral, ya que maneja menos dolor y menos complicaciones, porque las heridas son de 1 centímetro. ¿Sí? Correcto. Y hoy en día se está ya, como decís vos, como va avanzando la medicina, esta cirugía ya prácticamente se la están realizando de forma ambulatoria. O sea, pacientes que vienen, se internan en los primeros turnos de cirugía, se operan y si son de la localidad pueden retirarse a su domicilio y hacer el postoperatorio en su domicilio. Así que eso es menos algo, 24 horas. Exactamente. Eso es algo muy alentador. Cambió un poco, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Hay alguna, porque esto es algo que me preguntaron cuando sabíamos que iba a hablar del tema, ¿hay alguna contraindicación de la digamos, no, esto no puede ser hecho por cirugía laparoscópica, tiene que ir a una cirugía que llamamos a cielo abierto, o sea, la vieja cirugía? Exacto, sí, en principio pacientes con múltiples intervenciones abdominales, sí, era una de los miedos a esta cirugía mini invasiva, porque como dice su nombre, mini invasiva, uno va con orificios muy pequeños, sí, tratando de introducirse dentro de un abdomen que tiene muchas cirugías y muchas adherencias. Sí. Pero bueno, fuimos mejorando la técnica y prácticamente si uno avanza con paciencia y sin desespero puede lograr hacer este tipo de cirugía en pacientes con muchas cirugías previas, que es básicamente una de las contraindicaciones. Y la otra, pacientes obviamente, esta cirugía requiere una distensión del abdomen, sí, ¿sí? por el mismo gas, que bueno, pacientes con muchas enfermedades pulmonares como el EPOC, ¿sí? O el asma o alguna restricción pulmonar o con mucha insuficiencia cardíaca puede ser una contraindicación, que requiere obviamente una cirugía que muchas veces en su época se realizaban con anestesia regional, digamos, con anestesia peridural. Sí. Entonces, quedan por ahí en esos únicos casos de la cirugía abierta. Bien, perfecto. O sea que en 24 horas podemos estar tranquilos si va todo bien. Es una cirugía electiva, elegís cuándo te querés operar, te operás ese día, te internás ese día, te operás y al otro día te vas a tu casa. Perfecto. Bien. Obviamente, muchas veces, gracias a Dios, este tema de la pancreatitis, ¿sí? Que era algo muy temido y que era algo que, no, doctor, voy a tener una pancreatitis y tengo, bueno, en la gran mayoría de los casos de la pancreatitis, porque normalmente en esta zona nuestra, que es debido a las piedras, no así como en la región de Europa, que es más debido al consumo de alcohol, ¿sí? En nuestro caso, estas pancreatitis, entre el 80 y el 90% de los casos son
de leve a moderado. O sea, el paciente, ¿qué es lo único que tiene? Es mucho dolor, un dolor que empieza en la boca del estómago o en el epigastrio, que irradia en forma de cinturón hacia la espalda, muchas náuseas, muchos vómitos. Y eso hace consultar a la guardia. Y en el manejo de la patología biliar, lo que se solicita en el laboratorio es la amilasa, que es la secreción del páncreas en la sangre. Si bien aumentado, eso es sinónimo de una pancreatitis aguda. Sí. Las pancreatitis agudas, gracias a Dios, como dije, son de leve a moderada, requieren un poco más de días de internación. Y la solución, si no requiere ninguna otra intervención por parte del páncreas, porque el páncreas por ahí se autolesiona, ¿sí? muy gravemente, que requiere algunos drenajes, requiere de un par de días más de internación, de 4 o 5 días más, y la solución a ese problema es la colecistectomía. Bien. Porque el problema es la vesícula con esas piedras. Muchas veces esas piedritas que pasaron y causaron esta pancreatitis requieren de otra intervención en la cirugía, que es la extracción de esas piedritas, ¿sí? Ya sea en la misma intervención por la cirugía de vesícula o días posteriores por una endoscopía. ¿Sí? Así que... Perfecto. Todo tiene, digamos... Todo arranca tiempo. desde la vesícula, que es la que se enferma, deja de funcionar y trae aparejadas estas piedras. Bien. Así que el que tenga piedras... piedras en tu camino. Hay que solucionarlas cuanto antes hasta que aparezca. Claro, porque o si no puede ocurrir esto, que una persona vaya con un cuadro, digamos, un poco más complicado, que es la pancreatitis, y esto haya sido consecuencia de no haber consultado a tiempo y sido ocasionado por las piedras en la vesícula. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Muchas veces también la piedra grande, que uno dice, bueno, tengo una piedra grande, es única, no me va a pasar nada. La piedra grande lo que hace es traer problemas en la pared de la vesícula y generar muchas veces una patología que se llama vesícula en porcelana. ¿Sí? La vesícula en porcelana es un estadio previo al cáncer de vesícula. ¿Sí? Entonces, en los tamaños de piedras que tienen más de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, hay que tener también cuidado. La gran mayoría de las veces no tienen muchos síntomas, pero cuando tienen estos tamaños hay que tener cuidado y también es indicativo de cirugía electiva. Perfecto. Bueno, doctor, estamos en la mitad del programa, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Hay algunas preguntas que están llegando, que las vamos a contestar al final. Estamos con el doctor Mauro Danequilde, él es médico cirujano, especialista en cirugía general, pero digamos, yo sé que le encanta todo tipo de cirugía, incluso hay proyectos que vendrán, y bueno, se trabaja mucho con esto, con la cirugía laparoscópica, ha cambiado prácticamente el tema de la cirugía de vesícula, y los síntomas son muy claros, ¿no es cierto? Son habitualmente después de una comilona o dolores cólicos, que uno le llama reiterados, consulta o me tomo un Sertal, por ejemplo, una buscapina, un digestivo, como decimos, que me calme, pero evidentemente, bueno, el problema puede ser un poquito más serio y no es nada del otro mundo, es una consulta, es una imagen que se puede hacer, que sea... En el mismo consultorio. En el mismo consultorio, se puede tener el diagnóstico, se puede ver, así como en las ecografías uno ve al bebé, así se puede ver la piedrita y se puede programar la cirugía, ¿no? Bueno, vamos a hacer, como les decía, un pequeño corte y luego tenemos más temas del aparato digestivo y vamos a hablar algo también sobre algo que no vemos a veces, que nos dejamos estar un poco, y que es el cáncer de colon, cuya frecuencia y predominancia va aumentando cada vez más. Así que en un par de minutos volvemos.